Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Este podcast fue grabado antes del 28 de marzo de 2024, cuando el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador, por decisión unánime, designó a Fabricio Peralta Díaz como Superintendente de Protección de Datos Personales. Pese a ser posesionado por la Asamblea Nacional el 23 de abril, la fecha para la creación de la superintendencia todavía es incierta. Hola, bienvenidos a todos y todas a esta nueva edición del podcast Hablemos de Privacidad. En el episodio de hoy vamos a hablar con respecto a los diferentes incidentes de seguridad digital que se han vivido aquí en el país. Por favor, antes de empezar, quisiera recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, X, que yo le digo Twitter, siempre le voy a decir Twitter. Va a ser siempre Twitter. Va a ser siempre Twitter, así es. Y YouTube nos pueden seguir o buscar como @somos_cad y en Spotify directamente con el nombre del podcast Hablemos de Privacidad. También tenemos Mastodon, pero es demasiado largo y casi nadie lo ve realmente. Así pero que tal vez esta es la oportunidad para promocionarlo. podría ser una muy buena oportunidad. Nos pueden buscar en Mastodon como SomosCAD. @infosec.exchange. Exactamente, muchas gracias. Hola, estamos también con Hola Vini y con Sara Zambrano. Ellos son nuestros directores, tanto técnico como ejecutivo del CAD. Y tenemos una invitada especial, a Milena Mora. Por favor, si es que podrías presentarte ante todos nosotros. Hola chicos, hola a todos. Un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Mi nombre es Milena Mora, soy abogada por la Universidad Central del Ecuador. Me especializo en protección de datos y me dedico a la consultoría a empresas y también a personas naturales en este tema. Prácticamente me dedico a hablar de la ley y a chismear sobre la ley. Como todo abogado, ¿no? Como todo buen abogado. Por supuesto. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y todas. Bueno, empezando con la temática, sabemos que últimamente ha habido muchos ataques cibernéticos, muchos ataques informáticos dentro de todo el país. Hemos recibido varios correos electrónicos fraudulentos, ataques de phishing. Y lo preocupante también es cómo se están dando estos nuevos ataques y la forma en que están siendo orquestados. Antes de empezar ya con un poco la parte técnica, quisiera hablar un poco de la parte legal y la parte ya jurídica. ¿Existe realmente un marco jurídico, un marco legal en el país que nos pueda proteger ante estos ataques? Sí, por el momento contamos con un marco legal, pero es muy complicado hacerlo efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica, la aplicación técnica de las situaciones relacionadas a un incidente de seguridad están muy lejos del imaginario jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que nosotros pongamos, no sé, en el Código Orgánico Integral Penal que existen sanciones en caso de que hayan brechas de seguridad o que las personas revelen sin autorización datos. Puede que existan estas sanciones, pero en la práctica es muy difícil el tracking o el rastreo de quién originó, quién orquestó. Es bastante complicado todo este tema de derecho informático y de rastreo de incidencias para penalizar, que sería el interés principal de las empresas o de las personas que se penalice. Es muy complicado. Entonces, contamos con un marco jurídico que en la aplicación todavía está muy escueto, es muy complicado aplicarlo. Eso Pero sería desde esta perspectiva, solo tengo una pregunta de interés propia, no de interés propia, pero de interés en general. Si está pasando, por ejemplo, no sé, si me llega una llamada de advertencias o algo y claro, no di la información sobre mi información personal, pero ellos tienen esta información personal. Yo puedo, en teoría, contratar una penalista o algún tipo de abogado o abogada para denunciar esta. Sí, bueno, depende de cuál sea el contexto del caso, ¿no? En la actualidad el tema de protección de datos obviamente está muy ligado con el tema de seguridad de la información a fondo, pero lamento mucho que varios abogados todavía no estamos preparados para enfrentar este tipo de cuestiones. Entonces, a la par de que no existe un ordenamiento jurídico aplicable en la actualidad, no contamos con experiencia.
Ya, Ecuador, incluso nosotros como usuarios deberíamos también hacer un mea culpa, ¿no? Y decir, bueno, yo entrego mi información y no soy muy consciente de la forma en la que gestiono mis datos, dónde los entrego y cuáles son los derechos que me amparan para proteger esa información. Ajá. Entonces Sí, somos justo esta yo pensaba, porque también desde la perspectiva de jueces, ¿no? Para este tipo de cosas va a necesitar jueces que están formados con información suficiente sobre estos temas. Pero no solo jueces, sino que, o sea, es una cadena más amplia. Por ejemplo, los peritos informáticos, y también lastimosamente tenemos que decir que el nivel de experticia es bastante bajo. Nulo, o sea, O sea, nosotros por experiencia propia hemos visto, hemos atestiguado de cuál es el nivel, digamos, de conocimiento técnico que ellos poseen y cómo, o sea, nosotros hablábamos en alguna ocasión con Ola, cómo seguramente deben haber muchos inocentes que han sido condenados por malas pericias, porque realmente los criterios técnicos que tienen estos peritos son insuficientes, muchas veces errados, tienen un montón de confusiones y eso es algo que no se puede separar. O sea, tenemos la normativa, pero detrás de eso hay una cadena enorme de gente que está detrás, ¿no? Pero, ok, desde esta perspectiva de proteger datos, la ley... ¿Por qué estoy hablando en inglés? Perdón. No hablaste en inglés. No sentí, ok, perdón. Fue español. Yo hablo 3 en idiomas y a veces me confundo cuál estoy inglés? hablando. Sí, yo creo que pensé en inglés. Ok, bueno, desde esta perspectiva, la Ley de Protección de Datos Personales es una ley sobre la protección de datos personales, pero lo que yo quisiera saber, yo he revisado la ley un poquito, pero todavía me confunda un poquito muchas cosas. ¿Quién en verdad, en qué... ¿Cómo se llama? ¿Quién gana por esta ley? ¿Quién en verdad está protegido por esta ley? ¿Es como, por ejemplo, el Estado ecuatoriano? ¿Son los ciudadanos? Las ¿O empresas. Las empresas. La ley actualmente tiene una estructura muy similar a la europea. Y la europea lo que procura es equilibrar, y ellos lo dicen con toda la tranquilidad del mundo, equilibrar el interés empresarial y gubernamental respecto del dato como un activo y el interés de las personas por ser las principales afectadas por el uso de su información, porque es información que les identifica a esas personas. Entonces, de inicio, cuando uno es académico y se pone a estudiar la ley, se pone a estudiar los términos y condiciones o las políticas de privacidad que rigen el entorno de gestión de los datos personales, tanto de manera digital como de manera análoga o en archivos físicos, lo que ocurre es que las empresas definen cómo cumplir con la ley, porque es un entorno de autorregulación, es decir, la ley no es lo suficientemente estricta como para decirle, empresa, así es como debes cumplir. La Autoridad de Protección de Datos, que ahorita nosotros no tenemos una autoridad, tampoco espero que venga y les diga, esto es lo que ustedes deben tomar en cuenta, porque la empresa se le va a venir encima. Todas las corporaciones van a decir, no, tú no me puedes restringir el uso de esta información porque la necesito. Pero mire, yo ahí me he dado cuenta de algo. Desde que ya entró en vigencia la ley, es como que las empresas igual han actualizado sus políticas de uso de datos, etcétera, y me da la impresión de que es un poco más abusivo que antes. O quizás antes no nos decían, igual pasaba, ¿no? Pero me da la impresión que ahora es más extensivo. Por ejemplo, veía un caso en Twitter, Twitter, de una persona que se quejaba que había ido a una cafetería acá en Quito y que, o sea, en la factura estaba impreso como que al haber adquirido productos acá en esta tienda, usted está aceptando que utilicemos sus datos. O sea, ¿qué diablos? Eso ya pasaba, está pasando recién. No pasaba. Es una mala técnica de aplicación de la norma. Y como yo entiendo, no es consentimiento previo No. que dice la ley o la norma que Exacto. es necesario, ¿no? Si es que la autoridad se nombra y revisa eso, si yo fuera autoridad, diría eso obviamente está contraviniendo la ley. Porque de hecho sí, lo que dice Ola, necesitas un consentimiento previo informado. No le puedes decir a la persona, porque firmaste esta factura, estás aceptando los datos, el tratamiento de tus datos para todo lo que yo quiera. No es así. Pero como insisto y volvemos a la parte de la experiencia en este sentido, si los abogados que están aplicando la norma no conocen cómo hacerlo, lo van a hacer mal. Entonces las empresas, por un lado, están muchas de ellas mal asesoradas porque los abogados también
lamento mucho decirlo, pero muchos de ellos vieron una mina de oro en el tema de protección de datos y lo que procuraron es, bueno, yo te voy a poner una política de privacidad y todos los documentos que pueda los voy a modificar lo mejor posible para que cumplan con la norma. Pero en la realidad no es así y obviamente estos abogados están pensando en limitar la responsabilidad legal, que es normalmente a lo que se dedica un abogado, pero si tú eres un consultor experto en protección de datos, tienes que ver todo el entorno. Está la empresa, está el gobierno y la autoridad que te puede sancionar y está obviamente el titular de los datos, que es a quien supuestamente debes proteger a través de esos mecanismos. Entonces, sí, es un tema de mala aplicación de la normativa. Pero es una normativa reciente, es algo, se podría decir algo nuevo, no es algo que hemos tenido antes. Me imagino que debido a la poca vida que ha tenido esta normativa, no ha habido tantos procesos judiciales con respecto a este ámbito, ¿o sí? Sí, de momento, como ley, todavía no se ve la aplicabilidad de la misma a nivel judicial. Lo que está ocurriendo ahorita es el titular contra la empresa, porque esta legislación está justamente tripartita. O sea, lo que procura es que el titular primero se queje ante la empresa por el maltratamiento o por alguna cuestión que no le parezca regular o que no esté acorde a la normativa. Y la otra es que si la empresa no le responde, ya va a instancias judiciales. Ahorita no tenemos ni una autoridad ni una instancia judicial que conozca. Entonces, como les digo, es el titular contra la empresa. Y sí, evidentemente nosotros tenemos esta normativa desde 2021. Entonces llevamos muy poquito tiempo para saber cómo hacer las cosas de manera adecuada en nuestro entorno, en nuestra región, porque obviamente hay varios países, como la Unión Europea, igual varios países de la Unión Europea ya tenían una normativa en protección de datos y un esquema normativo, porque no es solo la ley, sino que también por sector hay varias legislaciones que afectan a la actividad económica. Entonces, ya es un desarrollo de muchísimo tiempo el tema de la privacidad, que también impuso una cultura de privacidad en esos países. En cambio acá, como te digo, ponen una norma y lo que normalmente hacen las empresas o las personas es reaccionar. Urgente, necesito cumplir, necesito poner documentos, una política, modificar todos mis contratos. Y cuando están asesorados solo por abogados que se limitan al cumplimiento normativo, solo van a hacer esas modificaciones. Pero sí, o sea, estamos ahorita en una curva de aprendizaje, decimos nosotros como consultores. Es una curva de aprendizaje, estamos iniciando esta ola, las personas están capacitando cada vez más y eso es muy importante y también están siendo un poco más conscientes de la incidencia que tiene el tema técnico, porque antes los abogados eran como que, bueno, los técnicos se encargarán de lo técnico y no se informaban. Y son esos mismos abogados los que decidieron redactar una ley que tiene injerencia en lo técnico. Entonces, eventualmente, en la práctica se van a dar cuenta de cómo están convergiendo estas dos temáticas y se van a encontrar con problemas y van a tener que solucionarlo de algún modo, como siempre ocurre en nuestro marco normativo. Claro, pero serían procesos, Sí. serían procesos de demandas civiles. O sea, no es que tenemos una institución, un organismo que realmente reciba reportes de mal uso de datos y que pueda como meter presión para que se cumplan estas normativas o existe algo así. La ley y el reglamento a la ley que ya salió también recientemente el año pasado, sí, noviembre por ahí, lo que define es una superintendencia de protección de datos. Esta superintendencia tiene la capacidad de investigar, bien sea a través de una solicitud de un titular o de forma proactiva o propia, hacer investigaciones en empresas por el cumplimiento de la normativa. Y ante esa autoridad yo también como titular me puedo quejar y decirle, mira, a esta empresa le pedí que ya no me mande publicidad, por ejemplo, que ya no gestione mis datos para esta finalidad y no lo hizo, por favor, sanciona. La ley sí tiene un régimen sancionatorio en lo administrativo, porque es un procedimiento administrativo, como los de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, si es que la empresa no cumple con el esquema normativo, la autoridad puede venir e imponerle una sanción que llega hasta el 1% del volumen anual de negocio, que es una sanción importante. O sea, a las empresas no les va a gustar eso y por eso es que se enfocan tanto en cumplir con la normativa y no en todos los otros aspectos que colindan con el cumplimiento. Entonces sí vamos a tener una autoridad. Ahora, cuando haya un presupuesto, cuando el presidente decida ponerle también
más énfasis a esto, pero por lo que veo igual ahorita el gobierno está muy interesado y creo que sí es una cuestión crítica para la gestión gubernamental el tener poder en la Autoridad de Protección de Datos, porque también saben que si es que la autoridad es muy estricta, va a afectar a la empresa. Y si es que no es muy estricta, va a ser mejor. Entonces, también hay una vinculación con lo político que obviamente nosotros como consultores estamos a la espera, estamos pendiendo de un hilo. Ahora, en el tema judicial, en Europa, sobre todo que ellos ya llevan bastante tiempo en esto, ellos sí tienen procedimientos civiles para reclamar por incumplimiento de la normativa y perjuicios, daños y perjuicios en el tema de uso de los datos personales. También en temas de vulneraciones, de incidentes de seguridad. Si es que yo identifico que un incidente de seguridad que fue producto de una mala gestión empresarial de los datos o una mala aplicación del sistema de gestión de seguridad de la información, si es que yo identifico esto, puedo demandarle a la empresa y me van a resarcir. Es decir, me van a pagar una cuantiosa, no sé, un cuantioso beneficio, dependiendo de lo que el juez diga, obviamente, según tal vez una tabla o alguna forma de modulación que tengan ellos, pero sí, va a haber una forma de que te retribuyan por ese daño que te han causado. Entonces tienes sanciones administrativas y daños y perjuicios en lo civil. ¿Y cómo pueden calcular este tipo de daños? Yo estoy pensando en, por ejemplo, tema como lo que pasó con Nova Strat. Porque que fue un Nova incidente enorme. Ajá, sí, era la población total, incluso fallecidos de Ecuador en 2019, si no me equivoco. Y esta filtración era totalmente enorme, con muchos datos personales sobre todas las personas. Y incluso escuché que archivaron el proceso contra Nova Strat hace unos meses, entonces no van a hacer nada. Pero en este tipo de caso, ¿cómo puedes calcular el daño? Porque desde mi perspectiva, como desde la perspectiva de seguridad digital, una de las cosas que es muy problemático es que este tipo de información, primero, el uso más común de este tipo de información es para robo de información, identidad, no información. Entonces, suplantación, robo de identidad. Y este tipo de cosas casi nunca pasa en una manera obvia. Si alguien roba tu identidad para hacer compras o para, no sé, cualquier cosa, tú no vas a dar cuenta en muchos casos. Y si tú das cuenta, quizás va a ser en 2 o 3 años. Entonces, es muy, muy, muy difícil saber de dónde sacaron esta información para el robo de identidad. Y si esta es lo más común, ¿cómo puedes calcular? Porque yo he visto, por ejemplo, cuando hay estos tipos de filtraciones en Estados Unidos, muchas veces la compensación es mínimo, es como protección de crédito por un año, que es quizás $500. Este es el tamaño de recompensa y es como robo de identidad, es lo mismo como, es en verdad peor que robo de cosas, porque robo de identidad no puedes reclamar, no puedes cambiar tu identidad, no es como van a darte una nueva cédula para esta situación. Entonces, ¿cómo puedes manejar esta cosa? Por diversos fines. En Europa justamente, y espero que nosotros también tomemos la misma línea de pensamiento, ellos tienen sí una forma de medir este tipo de afectación por la afectación que haya directamente a los derechos y libertades del titular de los datos. Entonces, obviamente lo que dices es muy cierto y eso también es algo que afecta muchísimo en el cumplimiento normativo, y es que cuando existe una brecha de seguridad, tú no sabes las consecuencias y no sabes cuándo va a ocurrir. Estás a la espera de, bueno, si es que me robaron la laptop o si es que perdí una USB con información o alguien metió un malware a mi sistema y se robó toda la información. Nunca vas a saber qué va a pasar con esos datos hasta que 2 años después te das cuenta que, no sé, accedieron a tus cuentas o que hay una persona con el mismo nombre cometiendo delitos. Entonces, ese tipo de cuestiones van a tener que modularse, por un lado, no hasta que ocurra el hecho, sino lo que se espera del hecho. Y eso también es un reto para el ámbito jurídico,
que obviamente lo van a medir en el tema de daño emergente y lucro cesante, se llama en ámbito civil. Entonces van a medir conforme a una tabla, como te digo, cuánto daño actual te causaron y cuánto daño futuro te podría estar causando dependiendo de qué podría pasar con esa brecha de seguridad. Pero esta tabla no existe actualmente, ¿no? No, aquí en nuestro país al menos no. En Europa creo que hubo una sentencia, no me acuerdo en qué país, pero hubo una sentencia en la que ya delimitaban esto, también porque habían muchas personas que se aprovechaban de la novedad del tema para obtener dinero. Entonces, los jueces tampoco pueden ser muy abiertos ni muy dadores, porque las personas titulares de los datos también pueden abusarse. Sí. Entonces pero hay que buscar. No es parte de la ley ni el reglamento. ¿Es algo que la superintendencia va a crear esta tabla o de dónde viene? En realidad, y ahí está el problema de adoptar una normativa de la cual no hay un marco de apoyo. Porque en la Unión Europea ellos tienen un modelo jurídico distinto al nuestro. Todas las normas emanan de desarrollo jurisprudencial. Nosotros de aquí vamos a tardar mucho tiempo hasta que se desarrolle jurisprudencia, entonces va a ser muchos casos repetitivos, tienen que ser 3 casos repetitivos que sean conocidos por altas cortes. Y hasta que eso ocurra, no vamos a tener una tabla a menos que la Autoridad de Protección de Datos tenga la capacidad de hacerlo, que es un poco difícil porque la autoridad es un ente administrativo y estos temas son judiciales. Y con resoluciones inciertas también. Así es. Va a pasar tanto tiempo. Sí, claro, con apelaciones y casaciones. Algo interesante es que en 2023 nosotros vimos algo que me parecía como una onda de estafas. Estafas de diferentes tipos de phishing, pero otros tipos de ataques también, o intentos de ataques. Y eran suficientes de este tipo de ataques con información personal que yo tengo la teoría que la información de Nova Strat estaban utilizando este año. Porque es más o menos coherente con el tiempo, que no utilizaron esta información hasta 2023 para hacer estafas y para hacer ataques. La otra alternativa es que viene de uno de los otros diferentes filtraciones, como por ejemplo de Banco de Pichincha, o por ejemplo, uno de los filtraciones de Banco de Pichincha. Justo iba a decir. Tantas filtraciones. Claro, porque para quienes nos escuchan desde fuera de Ecuador, acá hay incidentes todo el tiempo, hay ransomwares, hay filtraciones, hay distintos tipos de vulneraciones y sin que nadie haga nada, ¿no? También, por ejemplo, lo de CNT, que era una ransomware, lo que sabemos, pero... Solo paréntesis, es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Exacto. Y lo de CNT, lo que pasó en 2021, creo que era un ransomware, pero no sabemos si robaron la información al mismo tiempo. Entonces, solo porque es un ransomware no significa que no robaron la información pero también. Pero igual la respuesta de las instituciones es súper curiosa, porque fue como que no vamos a pagar el rescate, vamos a implementar una serie de... ¿Cómo fue que dijeron? Como que de equipos técnicos para mejorar la seguridad. O sea, es esa falta de transparencia en decir, bueno, sí, pagamos el rescate o sea, da mucho a pensar porque siempre las autoridades lo que hacen es negar, tratar de esconder. No, todo está bien, estamos funcionando normalmente, pero vamos a invertir esta cantidad millonaria en nuevos equipos, justo cuando les estaban pidiendo una cantidad millonaria de rescate. Exacto. Estoy especulando, ¿no? Pero... habitualmente este tipo de vulneraciones no se tocan con la transparencia que el caso lo demanda. Justo esta iba porque tuvimos una experiencia nosotros como CAD en la pandemia. En 2020 tuvimos contratado servicio de hacer pruebas COVID en la oficina con una empresa médica. Y yo creo que después 1 o 2 meses empezábamos a recibir correos electrónicos con malware, con adjuntos malware. Nuestra persona que estaba en cargo de contabilidad estaba recibiendo estos correos, pero lo que estaba interesante es que los correos estaban respuestas a correos que
este chico mandó antes. Entonces, contiene información sensible que mandábamos a esta empresa médica. Claro, incluye información real. Exacto, información real. Entonces, esto no era los spams o phishings normales, totalmente fáciles a reconocer. No, esta fue basado en información real dirigidos a nosotros. Y desde esta perspectiva era obvio que esta empresa en este entonces tenido un tipo de vulneración, porque es la única manera de llegar a esta información. No hay otra posibilidad. Entonces, hubo una vulneración de sus sistemas. Entonces, nosotros contactábamos a ellos y no recuerdo cómo... Claro, lo que sucedió fue que la persona con la cual nos contactamos, lo único que hizo fue decirnos, tranquilos, fue solo un virus, no pasa nada. Como que todo bien, no se preocupen. Ya, muy bien. Gracias. Estoy más seguro. Qué alivio. Sí, Imagínate. puedo dormir en paz. Y es una cosa que continuó pasando, no es que después de ese correo se detuvo. Pasó unas todavía ocasiones está más. pasando actualmente. Ajá. Actualmente estamos recibiendo estos correos estafas. Y esta empresa era una de las empresas más grandes haciendo cualquier tipo de pruebas. Es un laboratorio médico aquí en Ecuador. Y una vulneración por ejemplo, una vulneración de su servidor de correos electrónicos, que es lo más probable en esta situación, contiene información sensible sobre al menos millones de personas en Ecuador. Los datos médicos que son considerados dentro de categorías especiales, pero para ellos era solo un virus, no pasa nada y bueno, finalmente nosotros incluso intentamos acudir a la prensa, a los medios para alertar sobre esta situación, pero fue como que ¿quién le va a interesar? Como que dejen ahí, ya no pasa nada. Sin transparencia, no pasó nada. sin interés. Y esta es información, la información más sensible. Es como, a mí me preocupa un poquito que esta ley va a ser utilizado más para proteger las empresas. Totalmente. Y solo para que la población pueda seguir a no enterarse. Interesarse, gracias. O enterarse. Enterarse. Yo creo que depende mucho de cómo todos los actores involucrados decidan actuar. Porque yo creo que obviamente el desconocimiento y la falta de cultura son una cuestión que juega en contra, pero también a futuro puede ser algo muy favorable, porque te permite aprender sin prejuicios. ¿A qué me refiero? Sí, ahorita, en la actualidad, como tú dices, la mayoría de personas no invierten en seguridad, no invierten en aprender sobre seguridad, ni las empresas, bueno, algunas empresas que están obligadas a hacerlo, como la banca, normalmente la banca o telecomunicaciones o empresas que se dedican a manejo de datos, ellas tienen un poquito de noción de los temas de seguridad e invierten en eso porque los datos son un activo para ellos, o sea, de eso ganan plata. Pero otras empresas que son justo las que son más vulneradas e instituciones públicas, sobre todo las instituciones públicas, no cumplen con un esquema normativo y no quieren tampoco invertir en ese tipo de seguridad. Entonces, como personas, nosotros contamos con una ley. La ley no es como que beneficia a una empresa o beneficia a un titular. De hecho, hay un principio que dice pro titular, que toda la interpretación de la normativa debe ser a favor del titular de los datos. Entonces, de un inicio parecería que en el entorno que nosotros tenemos, que es garantista, podría tal vez protegerse un poco más a los usuarios. Pero es súper ambigua esa ley. Es ambiguo, es muy ambiguo. Más que nada hay demasiadas excepciones. Pero depende mucho de nosotros. Porque, por ejemplo, es lo mismo que pasaba en Europa. Siempre que ocurría, por ejemplo, este caso a mí yo lo tengo muy, muy presente siempre, porque era un abogado luchando contra las Big Tech. Max Schrems, el austriaco. Ajá. Él prácticamente lo que hizo fue decir y bajarse una decisión de adecuación en un esquema, un framework de privacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía, después de todo este tema del caso Snowden, supieron que ellos tenían acceso a información y que la utilizaban para inteligencia gubernamental. Y eso obviamente iba en contra de la normativa europea. Entonces, el conocimiento de esta persona, de esos recovecos que tiene la normativa,
porque la normativa obviamente es interpretable y así como pueden interpretarlo a favor de las empresas, puedes tú interpretarlo como titular a tu favor. Lo logró y se bajó esa decisión y por el momento todavía están sin saber qué hacer, cómo vamos a transferir información a Europa, y por eso es que Meta también ahorita ya reaccionó y dice, bueno, entonces en Europa yo voy a prestar servicios pagos si es que ustedes quieren continuar con Facebook o con Instagram. Entonces, sí se puede todavía tener acciones como usuario para que ese tipo de situaciones no perduren en el tiempo y verdaderamente se cumpla con el espíritu de la normativa, porque uno que es académico y que también es muy ilusionado de este tipo de cosas, espera que se cumpla. O sea, tú dices, yo soy usuario, soy empresa, obviamente como empresa es un activo, la información la necesito y obviamente la voy a proteger porque también sé que me importa y le importa a una persona. Y como persona también, o sea, esa es la ilusión que nosotros tenemos del tema de protección de datos, que se cumpla, que beneficie a todos, que sea una estrategia de gestión adecuada, pero depende mucho de la autoridad. O sea, ahorita para mí, si es que ustedes me preguntan qué necesitamos en la actualidad, es una autoridad de protección de datos lo suficientemente reforzada, que tenga conocimiento y que sepa cómo gestionar este tipo de cosas para, obviamente, redirigir al país a la buena aplicación de la normativa. Ok. Es bueno escuchar una abogada optimista. Sí. Al fin, no es común. Entonces, yo necesito tomar el lugar de pesimista, que nunca paso. Está bien. Nunca pasa. No, nunca. Nunca No. lo hago. No, pero el caso de Max, sí. Esta verdad, él ganó contra Meta y otros, pero la razón por qué su victoria en esta situación era por dos razones, en verdad. Primero, que Facebook tiene casi toda su plata en Irlanda. En Irlanda. ¿Por qué tiene Facebook su plata en Irlanda? Porque no quieren pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, este es un tipo es legal. Evasión fiscal legal. Ellos utilizan una manera yo creo que se llama algo como un Double Dutch Irish Sandwich, ¿Qué? que es un método de contabilidad que utilizan para pasar su dinero a Irlanda, a Holanda y regresa a Irlanda, y esto significa que pueden bajar sus impuestos como a, no sé, 1.5% o algo. Entonces, hay estos métodos de finanza internacional que es un poquito una locura. Entonces, primero, el dinero estaba en Irlanda, que es parte de la Unión Europea. Segundo, la Unión Europea es muy grande. Entonces, hay unos, no sé, 200, 300 millones de personas en la Unión Europea. Quizás 200. Es suficientes personas para que Meta no puede decidir a no estar. Levantar operaciones. Mi pregunta es, ¿cómo puede Ecuador hacer lo mismo? Porque Ecuador tiene como tipo 18 personas, o es quizás más. Casi 20. Ya está. Según el 20 o último 21. censo, disminuyó la población en unos cuantos millones. ¿En serio? Sí. Sí. Es una de las críticas a los resultados del último censo de población que se hizo, que disminuyó como en cuántos millones, 2 millones, creo. Sí. Y Desaparecieron y el a gobierno Estados dice, Unidos. No, es que la migración, ustedes saben, la gente tiene mejor nivel de vida, le gusta salir del país. Como... Ajá. Claro, Estaban de por eso. vacaciones. Están en Entonces, Europa. 17 o 19 o 20 millones de personas todavía no es una gran cantidad de personas en comparación con la Unión Europea. Y tampoco, como yo no conozco, pero adivino que Facebook no tiene su plata aquí en Ecuador. No sé qué piensan ustedes. Entonces, la razón por qué funcionaba es porque las multas de Unión Europea estaba contra el parte de Facebook que tenía la plata. Entonces, ¿cómo puede Ecuador jugar en esta arena donde, si Ecuador no está en Facebook, no estoy seguro que Zuckerberg va a llorar? Quizás sí, quizás no, pero si hay una multa de Ecuador contra Facebook, por ejemplo, ¿por qué necesitan pagar? No sé cómo va a funcionar esto desde la perspectiva internacional. A ver, primero,
La ley tiene esta capacidad de extraterritorialidad. Es Sí, decir, claro. nosotros podemos sancionar Ajá. a una empresa que no esté ubicada aquí. Sí, pero ¿cómo podemos enforzar la sanción? Ese es otro tema que debería manejarse a nivel regional, porque justamente como dices, o sea, si es un país chiquito en el que no hay problema en retirar la operación, muy probablemente se vayan de Ecuador y nosotros nos quedemos sin Facebook. Obviamente no les va a gustar perder plata, pero va a ser mucho mejor que perder algunos cuantos millones y reputación. Pero si es que nosotros, y esa es otra cosa que debemos desarrollar, o sea, como les digo, este tema de protección de datos es solo un poquitito, un pedacito chiquito de todo un gran océano de situaciones. Claro. Ajá. Porque obviamente Ecuador es parte de un cambio normativo a nivel regional. Nosotros, ya toda Latinoamérica está cambiando su normativa en protección de datos y se está alineando a la perspectiva europea de la gestión de la protección de datos y de la privacidad. Y eso podría también ser una forma de jugar a favor de este tipo de actividades, porque eventualmente habrá escenarios regionales en los que nosotros podamos juntarnos y decir, sancióname. Pero todavía falta para eso también porque nos falta cooperación internacional, o sea, regional. Todavía nos falta, pero esa es una de las alternativas que nosotros deberíamos empezar a adoptar e incluso para visibilizar este tema, porque en Latinoamérica igual nosotros no contamos con una cultura de privacidad tan desarrollada como en otros países, pero es una oportunidad para hacerlo y deberíamos ya empezar a despertarnos a hacerlo. Yo ahí voy a ser abogada del diablo un poco. O sea, digo, en los contextos latinoamericanos que son tan complejos, en donde, o sea, es como que literalmente tienes que cuidarte que no te maten cuando vas a la tienda. Cosas como la privacidad de los datos, o sea, ese tipo de cuestiones no es una prioridad. Entonces, ¿cómo encaminamos a que los esfuerzos impulsen este tipo de iniciativas cuando estoy tratando de sobrevivir cada día? Y no es una exageración, es nuestro contexto, lastimosamente. Yo creo que ahí es muy importante la transparencia, justo lo que decías. Porque a pesar de que no se hable, nosotros sí tenemos ya prácticamente parte en una guerra, una cyber war. O sea, es una guerra que se centra en los entornos digitales y nosotros formamos parte de ella como país. Que no lo sepamos porque no nos quieren decir que hay brechas de seguridad, no hay casos aislados. O sea, de ley, todos los casos que tú ves de brechas de seguridad a empresas o instituciones públicas pueden estar relacionadas a este tipo de cuestiones que afectan al Estado, al país. Y eso igual, o sea, es un tema de cultura, es un tema de desconocimiento del gobierno, que el gobierno no sabe que los está viendo como temas aislados y no es capaz de vincular esas situaciones y también procurar que eso juegue a favor de impulsar este tipo de normativas y que la gente se dé cuenta que el entorno digital es una realidad, que es una realidad actual. Tú gestionas toda tu información a través de tu celular. Redes sociales es lo que más utilizas. Ahora negocios, después de la pandemia, todo está literalmente en Internet, en las redes, todo. Entonces, obviamente, si es que el gobierno no es capaz de vincular todo esto y decirle a las personas, miren, esto es lo que está pasando, esta es la forma en la que nosotros vamos a reaccionar y esta es la forma en la que ustedes como usuarios deberían empezar a reaccionar, porque también el gobierno no puede cubrir todos esos aspectos, obviamente con tantas situaciones de revuelta social que tenemos en la actualidad. Es muy difícil que lleguen a espacios o entornos más pequeños, como por ejemplo, no sé, jóvenes. Bueno, los jóvenes conocen un poquito, saben que ha habido brechas de seguridad, saben que sus datos pueden estar comprometidos, pero hay ciertos grupos sociales que no conocen, pero es justamente porque al gobierno le hace falta tomar la batuta en este sentido y empezar ya a hacer un poquito más de énfasis en cómo todo se está pasando a lo digital y cómo afecta este tipo de situaciones. Entonces, depende mucho. O sea, obviamente lo social en la realidad no virtual no va a ser distinto de la realidad virtual, por así decirlo. Pero sí, o sea, es una cuestión del gobierno. El gobierno tiene que gestionarlo de tal forma en la que empiecen a visibilizarse estas situaciones y también nosotros como usuarios empezar a investigar más. Porque nosotros y las personas que nos están viendo probablemente conocen,
y tienen interés en estos temas, pero también habrá un gran porcentaje de la población que diga, me vale, pero es porque no se dan cuenta. Sí. Pero desde tu perspectiva, ¿el gobierno actual tiene esta perspectiva o la perspectiva suya? Porque no he escuchado este tipo de análisis muy profundo. Es un poco complicado porque siempre nosotros, la mayoría de países latinoamericanos y Ecuador en particular, somos muy reactivos. Entonces, cualquier situación que es emergente, nosotros buscamos solucionarla a corto plazo y cubrirlo. Y eso también Ajá. creo que es un poco la problemática en sí, y también como para concluir con el tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, sí, lamentablemente da para mucho, pero creo que una de las grandes limitantes ya de la parte ya de legislativa o de tratar de legislar estos acontecimientos es mucho la legislación como respuesta a una reacción más que como para un tema de prevención ante todos estas, la venta de datos, los ataques informáticos y todo eso. Y hasta que nosotros realmente tengamos o el aparataje estatal sea lo suficientemente fuerte como para poder responder ante esto, ¿qué alternativas tenemos? Esa es una muy buena pregunta. Es complicado como usuario y a mí me encanta el trabajo que ustedes hacen en el CAD porque, bueno, ya saben que he podido participar un poquito con ustedes, pero como usuario lo único que tú puedes hacer es informarte y protegerte a través de herramientas técnicas, ¿ya? O sea, el conocimiento y el saber un poco sobre lo técnico y también diversificar un poco de tu uso de las tecnologías, porque si te das cuenta, la mayoría de tecnologías, las convencionales que nosotros utilizamos, son muy promocionadas por el gobierno, por entidades gubernamentales Son y por las mismas empresas. Oficiales. Ajá, son medios de comunicación oficiales y prácticamente ya están institucionalizados. Pero si tú te fijas, no están institucionalizados porque sean los más seguros, son simplemente los más populares. Entonces nosotros debemos empezar a cuestionarnos de este tipo de cosas y decir, bueno, no sé, tal vez WhatsApp no sea la mejor opción para comunicar este tipo de información que es un poco más sensible. Debería utilizar otros mecanismos para hacerlo. Tal vez el correo electrónico que estoy utilizando para la compañía no es el más adecuado, no es seguro. Deberíamos quizás, si es que tengo información muy sensible, personal o de la compañía, utilizar otros mecanismos para hacerlo. Y eso también vi hace unos días. Era un post que decía, las empresas y las personas deberían tener una perspectiva en lo tema digital de cero confianza. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir, bueno, porque es Microsoft o porque es una empresa muy conocida, va a ser muy segura. No. Yo tengo que revisar que cumplan cierto estándar de seguridad, ver si es que efectivamente cumplen, porque esa es otra cosa. Yo puedo tener una política que si no la cumplo efectivamente no me va a servir de nada. Pero igual si va no a tienes pasar. conocimiento técnico es difícil saber si es que en efecto, sí, está cumpliendo. ¿Y cómo O sea, puedes revisar una empresa en Ecuador? Es como, yo quiero revisar tu seguridad. Para eso sirve la Autoridad de Protección de Datos, que espero que llegue en algún punto. Pero necesita podrías que esta hacerlo. autoridad sí tiene la competencia y la voluntad también, ¿no? Eso es lo importante. Justo eso iba a decir, o sea, ante la falta de voluntad política, yo creo que los grupos de personas, las instituciones, consultores que ya tienen este conocimiento, creo que, o sea, si no viene del Estado, nosotros tenemos que organizarnos y sacar iniciativas para que, digamos, tratar de difundir mayoritariamente, digamos, esta normativa, su aplicación. Bueno, no solo ceñirnos a la normativa, porque es súper confuso. Así Nosotros es. justo estuvimos la semana anterior haciendo el ejercicio de lectura del reglamento, la otra semana de la ley, es súper confuso. O sea, te atonta después de unas cuantas horas. Pero quizás sí alertar a las personas sobre, miren, esto está pasando y es importante que seamos conscientes de que esto es perjudicial para nosotros. Así Y en es. ese sentido justo quería promocionar un poquito. No, hace un tiempito, junto con el programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia y el Centro de Autonomía Digital, unimos fuerzas y salió el Observatorio de Derechos Digitales. Precisamente la idea es ir alertando sobre estas vulneraciones, todo este tipo de cosas que si es que alguien no lo dice, pues queda ahí en las sombras y no pasa nada. Entonces, ya llevamos algunas alertas en las cuales hemos hablado de el tema de esta ola de phishing,
sobre el software desactualizado del gobierno, que igual es un riesgo enorme, nos pone en peligro de una manera realmente significativa a todos los ciudadanos. Ellos manejan una cantidad de datos increíblemente grande y no toman las precauciones, ¿no?, para proteger nuestra información. Entonces, hemos sacado ya una serie de alertas sobre esto y lo que nosotros tenemos como objetivo es, tratar de llegar a las personas que están detrás de esto. Por ejemplo, llegar a autoridades, a las personas que están, digamos en este caso, que son los responsables del tratamiento de los datos para que se tomen acciones y que la gente también empiece a darse cuenta de que están sucediendo este tipo de cosas y hay alguien que está pendiente de lo que está pasando y lo está denunciando, ¿no? Sí, la vía principal para el observatorio actualmente es X/Twitter. Entonces, Twitter. Pueden seguirnos en Twitter. Vamos a agregar en las notas de este podcast un enlace a la página para que puedan seguirnos, donde salen todas las alertas. Sí, también en el sitio web de Orden, Conflicto y Violencia están subidas todos los textos de las alertas que hemos sacado, ¿no? Son textos un poquito amplios con análisis desde la perspectiva jurídica y técnica de todos los incidentes que han sucedido, ¿no? Entonces, la idea no es únicamente quejarnos y decir, SRI, Servicio de Rentas Internas, hagan bien su trabajo, actualicen su software, pero también plantear las soluciones. Porque es importante que si de parte de SRI haga bien sus cosas, es la solución. El problema es software desactualizado. Sí, pero es que hay que decirles cómo, ¿no? Porque al parecer no saben o no actualizar les interesa, el software. Pero claro, la idea es no solo lanzar las denuncias, sino también plantear las soluciones. Claro, y ante la evidente falta obviamente, recién esta nueva legislación, la única opción que tenemos es, como acabas de mencionar, Sara, es organizarnos y básicamente tener un poco más de autonomía en lo que respecta a nuestra información personal, las cosas que compartimos, porque no podemos depender únicamente de instituciones que además no existen actualmente, ¿no? No hay Entonces, plata. Eso es lo complejo. Entonces, creo que el sentimiento de comunidad es algo muy importante que tenemos que construir entre todos para protegernos entre todos ante un evidente fallo en este aspecto. Quiero agradecerte por haber venido, muchísimas gracias y espero que esta no sea la última vez que vengas a este podcast. ¿No? Por Ya favor. vamos a volver. Muchas gracias, Mile. Gracias a ustedes. Gracias, Qué Olga. bonito. Gracias. Gracias a todos. Chicos. Y nada, pues ha sido un programa bonito, ojalá les haya interesado y bueno, pues nada, síganos. En nuestras redes sociales. Nos denle vemos en la like próxima. y todas esas cosas. Síguenos en todas las redes. Ujú. ¿Ya?